Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Marbella González Díaz. Diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, presidenta de la mesa directiva del H Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea. Diputado Luis Armando Díaz, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 16ª legislatura del H Congreso del Estado de Baja California Sur. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y la fracción 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, me permito someter al Pleno de esta soberanía Reglamento Interior de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur al tenor de las siguientes antecedentes. El 27 de junio del 2017 fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado y Municipios de Baja California Sur, en el cual se faculta a los órganos internos de control a investigar las faltas administrativas de los servidores públicos, substanciar y solventar las no graves. Mediante decreto número 2459, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en fecha 20 de julio del 2017, entraron en vigor diversas disposiciones de la entonces Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, entre ellas la adición de los artículos 78 bis y 78 ter que dieron vida jurídica a la Contraloría del Poder Legislativo. Conforme al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se crea el Sistema Nacional de Anticorrupción, que es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, siendo parte de este sistema la Contraloría del Poder Legislativo. La Contraloría del Poder Legislativo se encuentra normada por el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, creada mediante decreto número 2768, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 30 de septiembre del 2021. En fecha 27 de diciembre del 2022, fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, signada como Boletín Extraordinario número 78, misma que contiene reformas y adiciones del artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, otorgando más facultades y obligaciones a la Contraloría. Con ello, dando más certeza jurídica a los actos administrativos emitidos por dicha autoridad. En el decreto en mención también se hace referencia a la obligación que este Congreso tiene de aprobar el reglamento interno de la Contraloría del Poder Legislativo en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del mismo, por lo que la presentación de la presente iniciativa busca dar cumplimiento a la referida responsabilidad. El presente reglamento es una norma de carácter general, abstracta e impersonal, que orienta y regula la actuación de las dependencias con la finalidad de extender y complementar de manera específica y particular la ley y así lograr su aplicación, reglamentando la estructura, los niveles jerárquicos, las facultades y las obligaciones de los servidores públicos. Tiene como objeto coordinar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración de los recursos humanos, patrimoniales y financieros, vigilando que se lleven a cabo conforme a la normatividad política y disposiciones administrativas aplicables que transparenten y garanticen el acuerdo ejercido del presupuesto asignado al Congreso del Estado, la rendición de cuentas y el desempeño eficiente y eficaz de sus servidores públicos y el combate a la corrupción. Por los anteriores antecedentes y con fundamento en la fracción 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, presenta ante este Pleno el siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se expide el Reglamento Interior de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Único. Se expide el Reglamento Interior de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.
Reglamento interior de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo primero. El presente reglamento tiene por objeto regular la organización, funcionamiento, facultades y obligaciones de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Artículo segundo. Para los efectos de este reglamento se entiende por 1. Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. 2. Contraloría. La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. 3. Titular de la Contraloría. El Contralor o Contralora del Poder Legislativo. 4. Ley de responsabilidades. Ley de responsabilidades administrativas del Estado y municipios de Baja California Sur. 5. Ley orgánica. Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. 6. Junta. La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado. 7. Autoridad investigadora. El área de la Contraloría encargada de la investigación de faltas administrativas, que es el Departamento de Investigación. 8. Autoridad sustanciadora. El área de la Contraloría encargada de la substanciación de los procedimientos de responsabilidades de faltas administrativas. 9. Autoridad resolutoria. Tratándose de faltas administrativas no graves, esta función recae en el Contralor y en el caso de las graves, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 10. Departamentos. A los departamentos de Contraloría. Capítulo segundo. De la competencia y organización de la Contraloría. Artículo 3. La Contraloría es la dependencia del Congreso del Estado, responsable del control, evaluación y desarrollo administrativo del Poder Legislativo y tendrá las atribuciones contempladas en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y municipios de Baja California Sur, este reglamento, así como otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones relativas y aplicables en la materia y estará adscrita a la Junta, quien será su superior jerárquico. Artículo 4. Al frente estará un titular que se denominará Contralor o Contralora, quien para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, contará con las siguientes unidades administrativas conforme al siguiente estructura orgánica. 1. Contralor o Contralora. 2. Departamento de Investigación. 3. Departamento de Sustanciación. 4. Departamento de Auditoría. 5. Departamento de Declaraciones Patrimoniales y de Patrimonio del H. Congreso. Artículo 5. La Contraloría contará con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su debido funcionamiento conforme a la disponibilidad presupuestal. Capítulo 3. Facultades y obligaciones del titular de la Contraloría. Artículo 6. Corresponde al titular de la Contraloría la representación, trámite y resolución de los asuntos de su competencia, quien para la mejor distribución y desarrollo del trabajo podrá conferir sus facultades o funcionarios subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, teniendo las siguientes obligaciones. 1. Representar legalmente a la Contraloría del Poder Legislativo ante toda clase de autoridades, entidades, personas físicas o morales. 2. Vigilar el registro, ejecución, avance físico y financiero, publicación, liquidación y entrega de recursos que ejerce el Congreso del Estado. 3. Implementar acciones que propicien la integridad y la transparencia de la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares de la información que genere el Poder Legislativo de conformidad con las bases y lineamientos que establece el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en términos de las disposiciones aplicables. 4. Resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas por actos u omisiones de los servidores públicos del Congreso del Estado que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves en términos de la ley de la materia, así como realizar la defensa jurídica de sus resoluciones, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante este tribunal. 5. Presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables. 6.
recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 7. Vigilar que las dependencias y unidades administrativas cumplan con las políticas y programas establecidos por la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 8. Coordinarse con las dependencias del Congreso del Estado, atendiendo a la naturaleza de sus funciones para el establecimiento de programas, sistemas y procedimientos que permitan el cumplimiento eficaz de sus respectivas responsabilidades. 9. Fiscalizar que las dependencias del Poder Legislativo del Estado cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneración de personal, comodatos, contratación de adquisiciones, arrendamientos financieros, servicios y ejecución de obra pública, conservación, destino, afectación, enajenación y bajo de bienes muebles, de inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales del Poder Legislativo. 10. Realizar por sí o a solicitud de la Dirección de Finanzas y la Oficialía Mayor auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y áreas del Congreso del Estado con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo. 11. Presentar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política un programa e informe anual sobre el cumplimiento de sus funciones a cuando les sea requerido por dicho órgano de gobierno. 12. Proponer la adopción de recomendaciones y de medios preventivos correctivos que estime conveniente para el desarrollo administrativo del Poder Legislativo. 13. Llevar y normar el registro de servicios públicos del Poder Legislativo, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de conflictos de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas que en su caso haya sido impuesta. 14. Resolver las inconformidades que se presenten proveedores o contratistas con motivo de convenios o contratos celebrando con el Poder Legislativo, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes. 15. Emitir las disposiciones, normas y lineamientos en el ejercicio de las atribuciones que conforman a las leyes competentes a la Contraloría, previa autorización de la Junta de Gobierno y de Coordinación Política. 16. Recibir las denuncias y quejas en contra de los servidores públicos del Congreso del Estado por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas o de participación, conductas y sanciones en términos de la ley que corresponda. 17. Presentarla a consideración y aprobación de la Junta de Gobierno la propuesta de Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Legislativo, así como de sus correspondientes modificaciones. 17. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de la Contraloría que será enviado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para su valoración e integración del proyecto de presupuesto del Congreso del Estado. 19. Requerir a las unidades administrativas del Congreso del Estado la información y documentación necesaria para aplicar a sus facultades y obligaciones. 20. Delegar atribuciones por medio de acuerdos que permitan el desarrollo de sus facultades y obligaciones. 21. Supervisar y vigilar que en los arrendamientos, contratos de adquisición de bienes muebles y contrataciones de servicios que celebre el Congreso del Estado se observen las disposiciones legales y administrativas que corresponden a la conformidad con la ley que sean aplicables. 22. Vigilar que anualmente se realice y actualice el inventario de los bienes muebles e inmuebles del Congreso del Estado y establecer medidas y criterios para su control poniéndolo a consideración de la Junta de Gobierno. 23. Llevar el registro de las sanciones administrativas que en su caso las hayan sido impuestas a los servidores públicos del Congreso del Estado. 24. Expedir las contrataciones que acrediten la existencia o no sanciones administrativas impuestas por los servidores públicos del Congreso del Estado. 25. Vigilar los procesos que integran y recepcionan de las áreas administrativas del Congreso del Estado para verificar que se realice conforme a las normas y lineamientos aplicables. 26. Fomentar los valores que deben distinguir a los servidores públicos del Congreso del Estado. 27. Fomentar y promover la cultura de la denuncia respecto a los actos indebidos de los servidores públicos. 28. Diseñar, implementar y supervisar el sistema de control, fiscalización y evaluación de las unidades administrativas del Congreso del Estado, orientando a mejorar los procedimientos administrativos y vigilar su cumplimiento. 29. Supervisar a todos aquellos que ejerzan recursos de presupuesto de egresos del Congreso del Estado, así como establecer los procedimientos para la aplicación de auditorías internas a las mismas. 30.
fungir como órgano de asesoría y capacitación para las unidades administrativas del Congreso del Diputada Estado Marbella, cuando lo soliciten. un momento, por favor. Le solicito de la manera más respetuosa y atenta leer un poco más lento por el tema del lenguaje de señas. Gracias. Iba recio porque, pero bueno, si quieres. Fingir como órgano de asesoría y capacitación para las unidades administrativas del Congreso del Estado cuando lo soliciten en materia de control y vigilancia de los recursos públicos, con responsabilidades y aplicación de la normatividad administrativa. 31. Auxiliar a las unidades administrativas del Congreso en la revisión de los manuales de organización y procedimiento, promoviendo y supervisando su difusión, aplicación y actualización en énfasis en el aspecto preventivo. 32. Supervisar y evaluar a las unidades administrativas del Congreso del Estado conforme lo establezca la normatividad legal aplicable. 33. Realizar visitas, revisiones, verificaciones y auditorías a las unidades administrativas del Congreso del Estado a fin de supervisar su adecuado funcionamiento y, en su caso, promover lo necesario para corregir las deficiencias u omisiones en que hubiera incurrido. 34. Expedir certificados de los documentos que obren en los archivos de la Contraloría, salvaguardando la información que en términos de la legislación aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Y 35. Las demás que expresamente le confieren otros ordenamientos legales o que determine el Pleno a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Para la mayor distribución y desarrollo del trabajo, podrá conferir sus facultades o funcionarios subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo. También podrá contar con uno o más asesores jurídicos, los cuales deberán ser licenciados en Derechos, con experiencia en la materia, quienes dependerán jerárquicamente de él. Capítulo 4. De las funciones generales de las unidades administrativas. Artículo 7. Al frente de cada unidad administrativa habrá un titular y tendrá las siguientes funciones genéricas. 1. Acordar en el contralor o contralora el despacho de los asuntos de su competencia o los programas cuya coordinación se les hubiese asignado. 2. Realizar las funciones y comisiones que el contralor o contralora le asigne, manteniéndole informado sobre el desarrollo y seguimiento de los mismos. 3. Planear y programar las actividades y proyectos de la subdirección o departamento a su cargo y someterlas a la consideración del contralor o contralora. 4. Participar en la elaboración de la normatividad necesaria para el desempeño de las facultades y obligaciones que se les correspondan. 5. Actualizar cuando así se requiera el manual de organización y procedimientos de acuerdo a las leyes vigentes. 6. Informar trimestralmente al contralor o contralora de los resultados de las actividades realizadas. 7. Aportar la información que le corresponde para formular el proyecto de presupuesto anual de la Contraloría. 8. Proponer y acordar con el contralor o contralora la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentren dentro del ámbito de su competencia. 9. Vigilar el exacto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en los asuntos de su competencia. 10. Integrar y resguardar el archivo de la oficina de su cargo conforme a las normas establecidas. 11. Coordinarse con los titulares de las otras unidades administrativas de la Contraloría para el mejor desempeño de sus funciones, así como asesorar en los asuntos de sus respectivas competencias. 12. Vigilar que el personal a su disposición desempeñe las funciones correspondientes propias a su cargo. 13. Promover la capacitación a sus integrantes a fin de elevar la calidad, eficacia y eficiencia de su función. Y 14. Las demás que establece el contralor o contralora de los acuerdos de la Junta. Para el mejor cumplimiento de los jefes de departamento podrán contar con el apoyo de uno o más auxiliares administrativos con el perfil requerido y experiencia en la materia. Capítulo 5. Facultades y obligaciones del Departamento de Investigación. Artículo 8.
El Departamento de Investigación fungirá como autoridad investigadora de los procedimientos administrativos y tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 1. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos del Poder Legislativo que puedan constituir responsabilidades administrativas. 2. Ejecutar las facultades de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur. Le atribuye a la autoridad investigadora. 3. Recibir las denuncias y quejas en contra de los servidores públicos del Congreso del Estado por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas o de particulares por conductas sancionables en términos de la ley que corresponda. 4. Requerir a las unidades administrativas y a los servidores públicos del Congreso del Estado la información y documentación necesaria para cumplir con sus facultades y obligaciones. 5. Fungir como órgano de asesoría y participación para las unidades administrativas del Congreso del Estado cuando lo soliciten en materia de responsabilidades. 6. Llevar los registros de las quejas y denuncias que se reciban por los diferentes canales de recepción en un libro de gobierno en forma electrónica. 7. Presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción relacionadas con actos u omisiones que pudieran constituir delitos imputables a los servidores públicos del Congreso del Estado y darles el seguimiento que corresponda. 8. Investigar los actos o omisiones de los servidores públicos del Congreso del Estado que con motivo de las auditorías realizadas a las unidades administrativas por el Departamento de Auditoría pudieran constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas e integrar el expediente correspondiente. 9. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos del Congreso del Estado que con motivo del incumplimiento o extemporalidad de la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, de los exámenes toxicológicos por los sujetos obligados en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur. 10. Realizar todo tipo de diligencias, notificaciones y actuaciones necesarias para la preparación de los expedientes de las investigaciones administrativas. 11. Remitir los informes de presunta responsabilidad administrativa debidamente integrados. 12. Elaborar, promover e impartir programas preventivos de capacitación para evitar comisión de faltas administrativas y de sensibilización en materia de ética e integridad dirigidos a los servidores públicos del Congreso del Estado. 13. Participación por la elaboración de manuales, lineamientos, acuerdos y demás instrumentos legales que sean competencia de la Contraloría. 14. Rendir informes trimestrales al Contralor o Contralora y mantener una base de datos actualizada y confiable, cuidando que el contenido de la misma tenga la información suficiente y competente en relación al proceso de atención de quejas y denuncias. Y 15. Las demás que le confieren las disposiciones legales establecidas, así como aquellas que le atribuye el Contralor en el ejercicio de sus atribuciones. Capítulo 6. Facultades y obligaciones Departamento de Substanciación. Artículo 9. El Departamento de Substanciación tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 1. Dirigir, autorizar, substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas a partir de la recepción del informe de presunta responsabilidad administrativa, sancionando las conductas que constituyen faltas administrativas no graves y remitiendo el expediente respectivo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur para su resolución, cuando la conducta infractora sea de particulares o calificada como grave. 2. Determinar que los informes de presunta responsabilidad administrativa en los que se imputen a las personas servidoras públicas del Congreso del Estado y particulares incumplimientos a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur cuenten con los elementos necesarios para iniciar el procedimiento respectivo y, en su caso, prevenir a la autoridad investigadora para que subsane omisiones o bien para que aclare los hechos narrados con el informe de presunta responsabilidad administrativa. 3. Revisar los proyectos de acuerdo y diligencias de los procedimientos de responsabilidades administrativas no graves, así como ejercer todas aquellas funciones o atribuciones de autoridades substanciadoras que le conceda la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
4. Rendir informes sobre sus actividades cuando se les soliciten. El Departamento de Substanciación dependerá jerárquicamente del titular de la Contraloría. Capítulo 7. Departamento de Auditoría, facultades y obligaciones. Artículo 10. El Departamento de Auditoría tendrá las siguientes facultades y obligaciones: ejercer las facultades que la Constitución General de la República le otorga a los órganos internos de control para revisar mediante las auditorías que se requieran el ingreso, egresos, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos en el Poder Legislativo. Auxiliar al Contralor o Contralora en la planeación, programación y diseño del programa anual de auditorías contables, financieras y administrativas a realizarse en los órganos técnicos y administrativos del Congreso y llevar a cabo su ejercicio. 3. Coadyuvar con el Contralor o Contralora en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual de la Contraloría POA. 4. Supervisar y fiscalizar el presupuesto de egresos del Congreso del Estado, que incluye el registro, ejecución, avance físico y financiero, liquidación y entrega de recursos que ejerce y evaluar su correcta aplicación de conformidad con la legislación respectiva y los convenios y acuerdos que al respecto se celebren. 5. Fiscalizar que las dependencias del Poder Legislativo del Estado cumplan con las normas, disposiciones legales y administrativas correspondientes en materia de contratación y remuneración de personal, contratos de comodatos, adquisiciones de los bienes muebles, arrendamiento financiero, servicios y concesiones, así como licitaciones, asignaciones y ejecución de obras públicas que celebre el Congreso del Estado. 6. Vigilar que periódicamente se realice y actualice el inventario de bienes muebles e inmuebles del Congreso del Estado y establecer medidas y criterios para su control, poniéndolo a consideración de la Junta, así como supervisar la conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales del Poder Legislativo. 7. Informar a las áreas administrativas del Congreso del Estado, previo acuerdo con el Contralor o Contralora, sobre las facultades de las supervisiones, verificaciones, fiscalizaciones y auditorías efectuadas para la instrumentación de las acciones y las medidas correctivas que sean pertinentes. 8. Participar con voz con los comités de adquisición y de obra pública y procedimientos de licitación del Poder Legislativo. 9. Emitir conjuntamente, según corresponda, con la Dirección de Finanzas y con la Oficialía Mayor, los lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de contrataciones públicas, así como proporcionar, en su caso, asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación conforme a las disposiciones legales aplicables que se realicen en el Poder Legislativo del Estado. 10. Requerir a las unidades administrativas del Congreso del Estado la información y documentación comprobatoria necesaria para realizar auditorías, evaluaciones técnicas, visitas o inspecciones para cumplir con sus facultades y obligaciones. 11. Supervisar y coordinar los procesos de entrega y recepción de los servidores públicos de mando medio y superior del Poder Legislativo de las áreas administrativas y financieras del Congreso del Estado para verificar que se realicen conforme a las normas y lineamientos aplicables. 12. Diseñar, implantar y supervisar el sistema de control y evaluación de las unidades administrativas del Congreso del Estado orientadas a mejorar los procedimientos administrativos. 13. Fungir como órgano de asesoría y capacitación para las unidades administrativas del Congreso del Estado cuando lo soliciten en materia de control y vigilancia de los recursos públicos. 14. Emitir opciones sobre los proyectos de normas técnicas en materia de contabilidad, control, programación, presupuestación, evaluación, recursos humanos, materiales y financieros elaborados por los órganos técnicos y administrativos, así como en lo referente al manejo, cuidado, preservación de fondos, valores y bienes propiedad del Congreso. 15. Emitir informes, cédulas de observaciones, así como otros documentos que resulten de la práctica de supervisiones y auditorías a las áreas administrativas del Congreso del Estado y darles el seguimiento correspondiente, verificando el cumplimiento de las acciones, medidas de control, recomendaciones preventivas o correctivas en los términos y plazos acordados que permitan el cumplimiento de los principios de racionalidad, austeridad, proporcionalidad y equidad. 16.
elaborar un informe trimestral al Contralor o Contralora de los resultados de la práctica de auditorías, supervisiones y evaluaciones a los órganos técnicos y administrativos del Congreso, así como del cumplimiento de las medidas disciplinarias, correctivas y recomendaciones efectuadas en las mismas. 17. Proponer y opinar sobre las normas, políticas y procedimientos de control, evaluación y auditoría que coadyuven a optimizar la función de las dependencias del Congreso del Estado. 18. Verificar que existen medidas e instrumentos de modernización administrativa tendientes a lograr la eficacia de la vigilancia, supervisión y control de gastos del Congreso del Estado. 19. Revisar que los sistemas de contabilidad del Congreso del Estado cumplan con los principios de contabilidad gubernamental aplicable y que los registros contables incluyan todas las operaciones correspondientes al ejercicio presupuestal para el que fueron autorizados. 20. Informar al Contralor o Contralora sobre las probables responsabilidades de los servidores públicos del Congreso del Estado derivadas de las visitas, revisiones, verificaciones, evaluaciones y auditorías realizadas a las unidades administrativas. 21. Remitir al Departamento de Investigación de la Contraloría el expediente debidamente integrado relativo a los resultados de las auditorías, revisiones, verificaciones, supervisiones y visitas practicadas en los casos donde se hayan detectado actos o omisiones posiblemente constitutivas de faltas administrativas en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y municipios de Baja California Sur. Y 22. Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables, así como aquellas que se atribuyen al Contralor en el ejercicio de sus atribuciones. Capítulo 8. Departamento de Declaraciones Patrimoniales y de Patrimonio del H. Congreso. Facultades y obligaciones. Artículo 11. El Departamento de Declaraciones Patrimoniales y de Patrimonio del Honorable Congreso tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 1. Recibir, registrar y archivar las declaraciones de situaciones patrimoniales de intereses y constancias de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos adscritos al Poder Legislativo, solicitando para ello la información conducente ante las instancias correspondientes en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y municipios de Baja California Sur. 2. Recibir, registrarse y archivar los resultados de exámenes toxicológicos para la detención del uso de estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o fármacos de los sujetos obligados adscritos al Poder Legislativo, así como expedir la constancia de cumplimiento a favor de estos en términos del reglamento para la aplicación de los exámenes toxicológicos en el Estado de Baja California Sur y demás leyes aplicables. 3. Revisar y elaborar el oficio de denuncias en contra del servidor público omiso en su presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses y el examen toxicológico de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 4. Elaborar y actualizar el padrón de los servidores públicos del Poder Legislativo que estén obligados a presentar la declaración de situación patrimonial de intereses y los resultados de exámenes toxicológicos para la detención del uso de estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o fármacos. 5. Verificar aleatoriamente las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evaluación patrimonial de declaraciones de intereses y constancias de presentación de declaración fiscal, así como de la evaluación del patrimonio de los servidores públicos. 6. Proporcionar asesoría a los servidores públicos adscritos al Poder Legislativo en materia de la presentación de declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de los servidores públicos a solicitud de los mismos. 7. Presentar al Departamento de Investigación la información necesaria cuando se tenga conocimiento de actos o omisiones de servidores públicos que incumplan o transgredan la referente a sus obligaciones correspondientes a las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal, así como la referente a la aplicación del examen toxicológico en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y municipios de Baja California Sur y demás disposiciones aplicables.
8. Apoyar al titular de la Contraloría del Poder Legislativo en la revisión, supervisión en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la relación de los servidores públicos sancionados o inhabilitados del Poder Legislativo. 9. Elaborar el programa operativo anual de las actividades relacionadas a su departamento administrativo, así como elaborar y capturar los datos respectivos a su cédula de avance derivadas del programa operativo anual. 10. Remitir el programa operativo anual y cédula de avances derivadas del mismo al titular de la Contraloría. 11. Desarrollar, programar y ejecutar programas de capacitación a los servidores públicos adscritos al Poder Legislativo en materia de la presentación de declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado y Municipios de Baja California Sur y demás disposiciones que les sean aplicables. Esto a solicitud de ellos cuando el titular de la Contraloría lo indique. 12. Administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que produzcan, se reciba, obtenga y adquiera, transforme o posea en términos de la Ley General de Archivos y demás disposiciones que les sean aplicables. 13. Supervisar que el personal a su cargo preserve a largo tiempo los documentos de archivo electrónicos producidos y recibidos que se encuentren en la base de datos de sus equipos electrónicos derivados de procedimientos administrativos. 14. Otorgar la información relativa a las declaraciones patrimoniales y de intereses y presentación de exámenes toxicológicos para la emisión de la constancia e cumplimiento respectivo. 15. Apoyar con las notificaciones de procedimientos administrativos cuando lo instituya el titular de la Contraloría. 16. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 17. Supervisar en coordinación con el jefe administrativo el patrimonio del Poder Legislativo. Y 18. Auxiliar al titular de la Contraloría de manera directa en las labores y funciones que éste le encomiende. Capítulo 9. El personal de asesoría, facultades y obligaciones. Artículo 12. Para ser asesor o asesora en materia legal o contable en la Contraloría se deberá tener licenciatura en Derecho y o licenciatura en Contaduría Pública y cédula profesional, probada responsabilidad en el desempeño de sus funciones como servidor público y tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 1. Elaborar los proyectos de acuerdos y diligencias de los procedimientos de responsabilidades administrativas no graves, cumpliendo eficazmente con los plazos y etapas de la substanciación que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur. 2. Apoyar en la elaboración de manuales, guías, lineamientos y demás normativas en materia de su competencia. 3. Vigilar y guardar la confidencialidad relativa a la información y datos personales de los que tengan conocimientos con motivos del ejercicio de sus funciones. Y 4. Las demás que le encomiende él o la titular de la Contraloría del Honorable Congreso del Estado. Capítulo 10. Régimen laboral. Artículo 13. Relaciones laborales. Los trabajadores de la Contraloría son empleados del Congreso del Estado de Baja California Sur y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido en la Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur, sin perjuicio de lo dispuesto por los demás ordenamientos aplicables. Artículo 14. Nombramiento del titular de la Contraloría. El nombramiento del titular de la Contraloría se regirá a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur. Artículo 15. Requisitos para ser jefe de departamento. Para ser jefe de departamento se requiere: 1. Ser mexicano, mayor de edad y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 2. Contar con título y cédula profesional de contador público o licenciado en Derecho según la rama que corresponda. 3. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional. Y 4. No haber desempeñado cargo de elección popular alguno, cuando menos 2 años antes del momento de su designación. Capítulo 11. De la suplencia de las funciones. Artículo 16. Durante las ausencias de los titulares de los departamentos serán suplidos por los funcionarios que designe la autoridad que designe el titular de la Contraloría. Capítulo
Decimosegundo, obligaciones. Artículo 17. Son obligaciones de todos los servidores públicos de la Contraloría las siguientes. 1. Cumplir con la máxima diligencia de sus funciones que les correspondan y las tareas que les sean recomendados por el Contralor o su superior jerárquico. 2. Ejecutar los planes y programas del trabajo a su cargo en tiempo y forma. 3. Custodiar y utilizar de manera responsable la documentación e información que esté bajo su cuidado o a los cuales tenga acceso, impidiendo o evitando su mal uso, sustracción, distribución, daño, difusión indebida, ocultamiento o inutilización. 4. Abstenerse de utilizar el tiempo, los recursos materiales, instrumentos o equipo perteneciente a la Contraloría en actividades de interés personal o en beneficio de terceros ajenos a la misma. 5. No realizar actividades de carácter partidista dentro o fuera de los periodos electorales, ya sea de proselitismo, propaganda o difusión a favor de determinado político, candidato, sector, grupo o personaje dentro de la Contraloría con pretexto de las actividades de este o aprovechándose de sus recursos. Y 6. Las demás que establece la ley, responsabilidades y demás disposiciones jurídicas aplicables. Capítulo 13. Sanciones. Artículo 18. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipio de Baja California Sur y demás disposiciones jurídicas aplicables. Transitorios. Primero, una vez autorizado por el Pleno del Honorable Congreso del Estado, el presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Baja California Sur. Segundo, los asuntos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por la Junta en su calidad de superior jerárquico de la Contraloría, dado en la Sala de Comisiones del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de La Paz, Estado de Baja California Sur, a los 11 días de abril del 2023. Atentamente, diputado maestro Luis Armando Díaz. Rúbrica. De conformidad con lo dispuesto por la fracción primera de los artículos 45